ríos de bendiciones para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. No quiero redundar en este tema de los pecados de sangre, pero anoche tuve un sueño y el Señor me guió a un pasaje de la Escritura que quiero compartir con ustedes, específicamente a pastores, a líderes, a personas que están en el ministerio sobre este tema de pecados de sangre. Tal vez esta ya sea la última entrega que le haga a ustedes para empezar con una serie sobre el adulterio o la inmoralidad sexual. Y en esta entrega que quiero hacerles a ustedes, anoche yo estaba durmiendo y tuve un sueño donde el Señor me hablaba que los pecados de sangre o las maldiciones de sangre muchas veces impiden que las personas puedan desarrollar proyectos para Dios. Quiero volver a repetir esta frase: las maldiciones de sangre o los pecados de sangre impiden que la gente desarrolle proyectos para Dios. Y tomemos Primera de Crónicas 22. Dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. La casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre, has hecho grandes guerras y has hecho, dice la palabra, por lo tanto no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucho sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Yo le daré paz, dice la Escritura, y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Este capítulo es un capítulo algo doloroso. Y usted dice: ¿por qué, pastor Frankie? Es doloroso porque uno de los deseos de Dios con David es que David pudiera edificar la casa de Dios. Pero usted entiende que David fue un hombre de guerra, Salomón fue un hombre pacífico, pero David fue un hombre muy guerrero. Y dentro de ese tema de la guerra, él derramó mucha sangre, mató mucha gente. Ahora, pensémoslo de esta manera: David mató muchísima gente, pero es que además de eso, usted sabe que dentro de las leyes militares, para defender una nación, si le tienen que quitar la vida al enemigo, se la quitan, ¿cierto? Dentro de las leyes militares. Entonces,
dentro de las leyes militares, Dios permitió en algunos casos que destruyeran pueblos, destruyeran naciones y le quitaran la vida a los enemigos. Le estoy hablando dentro de las leyes militares. No vaya por ahí alguien a agarrar a alguien, lo mate y luego digan el pastor Frankie dijo que se puede hacer. Pero dentro de las leyes militares, aún en toda nación, y suena fuerte, no es contado por Dios como pecado si fue direccionado por Dios. Y usted dice, ¿de qué habla? En la Biblia vemos muchos casos donde el Señor decía, vayan, tomen esa tierra, exterminen a niños, mujeres, animales, hombres, a todo. Entonces, ¿de qué sangre está hablando? Sí, no está hablando solo de la sangre de las guerras, que deja una contaminación espiritual, sino creo profundamente el tema de haber asesinado a Urías Eteo. Porque aunque él no lo haya hecho directamente, lo hizo indirectamente. Aunque él no lo haya matado de frente, él lo asesinó, fue el autor intelectual de ese homicidio. Aún militares, personas del gobierno que me escuchan, que son cristianos, aún deben hacer un proceso de limpieza espiritual si en algún momento, en un enfrentamiento con el enemigo, ustedes en ese enfrentamiento le quitaron la vida a alguien, sea por orden, sea porque su función es defender un país, hubiera sido sin culpa, sin causa. Creo que deben hacer un proceso de limpieza porque puede quedar una maldición a causa de esto, aun cuando usted esté bajo órdenes. O sea, acá vemos, bueno, sí, la sangre de Urías, pero acá habían más sangres derramadas por David. Ahora, lo interesante de este caso es que esta fue una de las razones que Dios usó con David para decirle, no levantarás mi casa. Así que anoche entiendo que para muchos esto no es de Dios, que uno lo sueña, que ya hay un cesacionismo, que no hay dones del Espíritu. Veía muchos pastores, ministros, luchando con obras, con ministerios. Veía muchos hombres y mujeres queriendo adquirir terrenos para levantar casa a Dios. Veía muchas personas esforzándose para ganar almas para Cristo. Y todo lo que hacían era como si estuvieran lanzando una red rota, aun cuando en algún momento algún pez jaló y ellos casi que lo logran y ya se iba a dar ese negocio y ya se iba a sacar ese local y ya se iba a comprar esa tierra y ya se tenía algunas personas, la red estaba rota y cuando la sacaron no sacaron nada. Y otra vez volvió el ciclo y veía mucha gente en un ciclo espiritual, en un ciclo repetitivo. Entonces cuando en el sueño yo veo esto, yo le pregunto al Señor en el sueño. Usted sabe que en el sueño uno puede preguntar a Dios, aun cuando el cuerpo no está consciente, el espíritu sí está consciente. Mi pregunta fue, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué están así? Y una voz, no sé realmente si la de Dios o un ángel, porque puede ocurrir que Dios habla en un sueño o un ángel. Una voz dijo, son maldiciones por pecados de sangre. Y mucha gente en verdad nunca se sujeta a un proceso de liberación. Mucha gente antes de venir a Cristo y aún estando en Cristo, como lo hemos oído muchas veces, se practicaron un aborto.
se hicieron voluntariamente un aborto. Nuestros muchachos hoy tienen la maldita costumbre de tomarse la pastilla del día después para sacarse eso, según ellos. No se dan cuenta que es un aborto. Si el óvulo y el espermatozoide, si el esperma ya había fecundado al óvulo, aun cuando hubieran sido 1 hora, ya ahí había vida. Mataron un ser humano. Desgraciadamente nuestras leyes lo permiten. Y me parece que es un pecado grandísimo delante de Dios. Porque cuando ellos quieran edificar casa a Dios, posiblemente Dios diga: no vas a poder tú no lo vas a hacer. No te lo voy a permitir porque tus manos derramaron mucha sangre. ¿No les parece a ustedes fuerte? No había compartido esta palabra, pero siento muchísimos ministros que giran en torno a esto. Y con todo respeto a esos ministros que ustedes dicen, gente que me escucha en otro país, en otra nación, aún de hecho veo que hay gente que tiene muchas finanzas y quieren levantar casa a Dios, y pasa algo: los roban, les robaron el terreno, los sacaron de ahí, aun cuando ustedes estaban haciendo todo bien. Ahora, gracias a Dios, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y podemos venir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero sí me parece que se requiere de que usted busque a alguien entendido en estos temas. Esto es respuesta para mucha gente que hoy me está escuchando. Alguien que sea entendido en estos temas, que sepa de estos temas. Alguien a quien usted en confianza le pueda confesar ese pecado. Y alguien que le ayude a romper esa maldición. Yo lo sé. Y aun cuando los oponentes a estas prédicas digan: Cristo ya lo hizo, ya no hay maldiciones, veo mucha gente luchando por todas partes ministerialmente. Y sí, pueden haber muchas otras razones: desórdenes, divisiones, inmoralidades. Pero si alguien está caminando en orden con el cielo y le ha estado preguntando a Dios, posiblemente se deba que antes de Cristo usted mató a alguien, usted cometió abortos, o aún sus generaciones lo hicieron. A David se le prohibió levantar casa a Dios a causa de que fue una persona derramadora de sangre. ¿Se puede romper esa maldición? Claro que sí. Hay que hacer un proceso. Dentro de ese proceso hay que determinar por dónde entró la maldición, por quién entró la maldición, hace cuánto entró la maldición, bajar el diseño del cielo para romper la maldición, hablar con un ministro que sepa del tema para romper esa maldición, confesar ese pecado, hacer una ofrenda de paz, restituir el daño causado, determinar las afectaciones que pudieron haber a causa de esto. Y lo he visto en varias personas que en algún momento nos buscaron a través de las prédicas de pecados de sangre, y ellos vinieron y nos decían: pastor, hicimos esto en algún momento de nuestra vida, pastor, ¿qué podemos hacer? Y hicimos el proceso y hoy sus finanzas fluyen, sus hijos son restaurados. Me gusta mucho esto. Cuando ustedes ven Isaías capítulo 1, ustedes van a encontrar lo que dice la escritura respecto a estas situaciones de las maldiciones de sangre. Y dice la Biblia en Isaías 1, dice el versículo 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí a presentaros para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda e incienso.
Dice, me es abominación luna nueva y día de reposo. El convocar a asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Está hablando a la nación y les dice Dios que ellos venían y tomaban de sus atrios. Está hablándole a sacerdotes, se sostenían ellos de los sacrificios. Luego dice, no me traigan más ofrenda. La ofrenda no tiene para mí ningún tipo de aceptación. Luego dice, no quiero incienso, no me convoquen a la gente. No quiero más que celebren las 7 fiestas, le está diciendo Dios a Israel. Mi alma las aborrece, me son gravosas, ya no las soporto. Todo eso se volvió un rito. Y hasta la oración, porque llega y dice, cuando ustedes levanten sus manos yo no voy a oír. No oigo su oración. Ustedes multiplican, su oración escondo mi rostro. Yo no oigo. Y el pueblo dice, ¿por qué? Porque las manos están llenas de sangre. Aun cuando son el pueblo de Dios. Evidentemente no habrá el campeón que diga, pero a causa de la sangre de Cristo ya no existe nada de nuestro pasado y eso fue cubierto con la sangre de Jesucristo. Yo lo sé que Él dijo ya todo está hecho. Pero entonces repito, ¿por qué la gente sigue viviendo como vive? Entonces alguien dice, porque no han renovado su mente. Hay mucha gente que sabe la palabra al derecho y al revés y han hecho eso y siguen viviendo así en enfermedad, en pobreza, en miseria. Porque aun cuando Cristo ya lo ha hecho, tenemos que establecer lo que Cristo ya hizo. Eso no solo pasa porque alguien se aprenda un versículo, porque alguien lo recite. Se necesita establecer la obra de Cristo. Y antes de orar le hablo a usted, precioso ministro. Líder de grupo, ministro, director de música, aún hasta empresarios que tienen en su corazón hacer cosas para Dios y no pueden. Posiblemente la raíz, la razón sea manos derramadoras de sangre. Venimos a ti y te pedimos que sumerjas nuestras manos en tu sangre. Posiblemente muchos de ellos, en mi caso no. Posiblemente sus generaciones, madres, padres, abuelos, bisabuelos, derramaron sangre. Y hoy hay una lucha tremenda y aún quisieran dejar botado el llamado, porque, Señor, en algún momento esto entró, esto estuvo y ahora no pueden ver tu gloria. Yo vengo como profeta de Dios a declarar que se rompe toda maldición de sangre sobre la gente que escucha estas ondas radiales en este día. Y oro, Señor, que saques gente de deuda. Oro, Señor, que saques gente de enfermedad, pero oro específicamente que ministros que quieren hacer cosas para ti puedan hacerlas y desarrollarlas. Que lo robado les sea devuelto, que lo quitado les sea devuelto, y que estas maldiciones de sangre que tal vez los siguen, que ellos no habían entendido, por las cuales no pueden levantar casa a ti, sean quitadas en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Así oramos y es hecho, Señor, y decimos amén a la palabra. Gracias, Señor. Amén.